Con 28 años es el segundo diputado más joven en esta legislatura y representa a Maldonado. A pesar de su juventud, ya tiene un buen trecho recorrido en el camino de la política uruguaya, porque comenzó a militar a los 13 años, se afilió un año más tarde al Frente Amplio y posteriormente al Movimiento de Participación Popular. La Junta Departamental, que lo tuvo 2 periodos como edil, fue para él una escuela fundamental en su carrera política. Se trata de Joaquín Garlo Alonso Pérez, diputado y nuevo rostro de la política uruguaya. Hoy en Meritorios vamos a conocer un poco más del hombre detrás del dirigente político. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Decíamos recién que queríamos conocer un poco más detrás, del político que hoy estamos viendo. ¿Nacido en Maldonado Capital? Nacido en Montevideo y me vine a Maldonado con mis padres a los pocos días de haber nacido, pero técnicamente nacido en la capital. Pero criado, claro, documentalmente montevideano, pero criado en Maldonado, por lo que yo reivindico que soy fernandino, porque toda mi infancia, mi adolescencia y mi vida he vivido en este maravilloso departamento. Podemos decir entonces que la escuela y el liceo fue aquí en el departamento de Maldonado. Sí, Jardín 4 primero, Escuela 2, toda la escuela, y el liceo en Capuchinas. ¿Barrio en el que creciste? Y siempre ahí en la vuelta del centro. Primero, cuando nací viví enfrente al Parque La Loma. Después, a los 5 o 6 años, nos mudamos con mi familia a un apartamento ahí cerca del centro de Maldonado, y siempre he andado allá en esa vuelta, hasta el día de hoy. ¿De chico ya se destacaba en lo que es la parte oratoria o fue algo que fue adquiriendo con el tiempo? Siempre me gustó leer, pero también conversar, hablar con la gente, y ese ejercicio del ida y vuelta con el mundo adulto también siendo niño, ¿no? De meterme en las conversaciones de los grandes, y esa lógica que me fue forjando esa práctica, en definitiva, del escuchar por un lado y del hablar por otro, ¿no? Entonces es un ejercicio permanente. ¿Se recuerda como líder en el grupo de amigos o compañeros de clase? Bueno, de alguna forma sí, tanto en la escuela como en el liceo, que me tocó, en definitiva, en muchas oportunidades representar a mis grupos, a mis grupos de la escuela y del liceo, pero también en el grupo de amigos, ser como una especie de bisagra o de punto de conexión en la construcción del grupo de amigos, desde la época liceal hasta el día de hoy, que yo siempre reivindico que esas amistades son para mí un cable a tierra fundamental, porque además son de fuera del mundo de la política, entonces permite siempre un equilibrio en la vida, que es muy importante, porque cuando uno se dedica a la cosa pública y al quehacer político, a veces termina zambulléndose de pleno en eso y pierde otros vínculos que en definitiva son necesarios porque fortalecen la personalidad y también son una válvula de escape de esta vida sacudida que tenemos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Recién en la presentación hacíamos referencia a su ingreso en la vida de política cuando tenía 13 años. ¿Vino por tradición o por interés propio? No, vino por interés propio. Si bien provengo de una familia que ha estado politizada por distintos lados, tanto del lado materno como del lado paterno, en mi casa mis padres no eran militantes, no son militantes fervorosos ni acérrimos. Siempre se habló de política, pero fue un interés que surgió en mi adolescencia, vinculado sobre todo al conocimiento sobre el pasado reciente, sobre la historia uruguaya, el ejemplo de líderes políticos que me marcaron y que de alguna forma me generaron esa curiosidad para terminar primero acercándome a los 13 años a los colectivos vinculados al pasado reciente y a los derechos humanos, con compañeras y compañeros veteranos con los que aprendí muchísimo, y de forma casi inmediata mi afiliación al Frente Amplio a los 14 años y posteriormente a los 16 años al Movimiento de Participación Popular, donde milito hasta hoy por hoy.
Y precisamente empezó en la organización de lo que es la Marcha del Silencio en Maldonado, luego afiliándose a esos colectivos que hacías referencia con la defensa y la promoción de los derechos humanos. ¿Por qué abrazó esa causa como primer mojón de la carrera política? Cuando yo empecé a conocer y a informarme sobre lo que había pasado en el Uruguay en la década del 60, en la década del 70, de cómo era posible que personas jóvenes, algunos adolescentes, eran presos, privados de su libertad y desaparecidos por defender sus ideas, e ideas que yo me daba cuenta que compartía, que eran ideas nada más ni nada menos que apuntaban a la justicia social, a que la educación fuera mejor, a que la salud fuera mejor, a que la gente viviera mejor. Cuando empecé a descubrir esa historia, sentí la necesidad de involucrarme, sentí la necesidad de formar parte, de también contribuir en definitiva a la búsqueda de esa verdad y a la construcción de esa memoria. Y eso fue lo que me motivó a acercarme a esos colectivos. Y posteriormente me di cuenta de que la herramienta de la política, de la militancia política, era la forma o el camino para poder generar esas transformaciones sociales. ¿Y ese vínculo con organizaciones de derechos humanos fue lo que lo llevó a afiliarse al Frente Amplio? De alguna forma sí, porque justamente veía reflejadas esas ideas dentro del Frente Amplio, ¿no? Mi afiliación al Frente surge o se da en el marco de la búsqueda de los espacios políticos desde las ideas, ¿no? Yo lo reivindico mucho eso, porque yo provengo de una familia del lado materno con una afiliación nacionalista. Mi abuelo fue dirigente del Partido Nacional aquí en Maldonado. La otra parte de mi familia materna, colorada también. Entonces, si hubiese sido por tradición, estaría hoy por hoy en otro partido político. Pero encontré en el Frente Amplio justamente reflejadas esas ideas que entendía y entiendo que son el camino para construir una sociedad mejor, más justa. Y no significa que otras ideas no lo sean, porque yo creo que el objetivo de cualquier militante político es el bien común. Tenemos discrepancias sobre los caminos o las formas, y creo que eso también es muy rico, enriquece mucho la vida social, y por eso en nuestro país el sistema de partidos termina siendo el cimiento de la democracia, ¿no? Esa incorporación a lo que es al MPP con 17, 18 años está inexorablemente vinculado a lo que es la figura de José Mujica y de Lucía Topolansky dentro del Frente Amplio. Definitivamente. Cuando yo escuché a Pepe, a Lucía, al Flaco Agassi y a otros compañeros y compañeras, me di cuenta que no era solamente el discurso lo que me atraía y lo que me representaba, sino también una forma de hacer política distinta. Una forma de hacer política caracterizada por la cercanía con la gente. Y esa cercanía, ese vínculo con la comunidad, que es en definitiva la esencia del quehacer político y de la militancia, ¿no? Y ahí descubrí un espacio donde además, con 16 años, yo estaba sentado alrededor de la misma mesa con personas que me duplicaban, triplicaban la edad, hablando de igual a igual, y opinando y aprendiendo y conversando, y esa horizontalidad creo que fue muy importante a la hora de poder encontrar un espacio de militancia, y por eso yo lo reivindico mucho y lo defiendo, el espacio político del movimiento de participación popular, desde ese lugar de participación efectiva y de apertura a los jóvenes, que a veces desde la política decimos, bueno, ¿por qué los jóvenes no se acercan? Y generalmente es porque no se dan esos espacios para participar. Me pasó lo mismo en el Frente Amplio cuando me acerqué al Comité de Base Unidos Venceremos, que en aquella época estaba presidido por una histórica dirigente del Frente y del Partido Socialista, que era Alba Clavijo, que desde el primer día me participó de la discusión y del quehacer del comité de igual a igual. Una mujer que en aquel momento tendría cerca de 80 años y que tenía una historia militante tremenda, y yo estaba sentado en la misma mesa conversando con ella en un pie de igualdad. Entonces, esos gestos que ese mundo adulto tenía o tiene con la juventud, creo que es muy importante para poder fomentar la participación de los jóvenes en política. En ese momento, a la edad que hacías referencia recién, José Mujica estaba al frente del gobierno nacional. ¿Esa cercanía es lo que lo sedujo en definitiva a ese atractivo con la figura justamente de Mujica?
Yo venía siguiendo a Pepe de antes, ¿no? Siendo más chico, y también su historia y, bueno, lo que había sido el proceso de construcción del MPP a fines de la década del 80. Y esa impronta de él, siendo además presidente, sin duda que daba cuenta de que se podía ser coherente con lo que se pensaba y con lo que se hacía, ¿no? Y que a pesar de estar en el máximo cargo, en la más alta magistratura que puede aspirar alguien que se dedique a la política, él mantenía con coherencia su visión del mundo, su visión de la política y el relacionamiento con la gente. Y creo que esa es una característica fundamental, porque muchas veces escuchamos decir cómo los políticos llegan a un cargo y se olvidan de la gente, o se olvidan de esa cercanía, o pierden el foco, en definitiva, en el vínculo con la comunidad. Y ejemplos como el de Pepe, el de Lucía y de otros tantos compañeros y compañeras da cuenta de que es posible asumir responsabilidades institucionales y no perder ese eje central que es el vínculo con la gente. Actualmente está estudiando Derecho. ¿Está por recibirse? Estoy por recibirme ya desde hace un largo tiempo. Tengo un examen pendiente para poder recibirme de abogado, que el trajín de la vida política y también del laboral me ha llevado a postergar esa finalización de la carrera, pero con la convicción de que el derecho es una vocación en mi vida, desde muy niño además. Mi abuela trabajaba en el Poder Judicial y después de la escuela yo iba al juzgado penal de cuarto turno ahí en la calle Sarandí y Arturo Santana. Y ahí descubrí mi vocación jurídica. El mundo del derecho, los jueces, los fiscales, los abogados que iban, venían, los expedientes, y despertó esa curiosidad que, bueno, se materializó en el estudio de esta carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. ¿Y qué le aportó ser parte del movimiento estudiantil en la construcción de ese proceso que lo lleva de alguna manera a desembocar en lo que es la política más activa? Uh-huh. Bueno, yo ya militando activamente en política, también participé activamente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, donde se da una militancia distinta, ¿no? Es otro tipo de militancia, pero que también es una escuela muy importante porque primero permite el vínculo y el aprendizaje entre los pares y en ese mundo de la universidad que es muy fermental, ¿no? Y al mismo tiempo de entender las lógicas de la vida universitaria y del relacionamiento con el mundo docente. Siempre me gustó también la docencia, es algo que en algún momento me gustaría llevar adelante, porque el aprender y compartir lo que uno aprende es un gesto que necesariamente tiene que nacer desde la espontaneidad, pero además uno siente la satisfacción y la gratificación de poder hacerlo. Entonces, bueno, la militancia estudiantil también me permitió eso, conocer de otra forma la vida universitaria, y son insumos que uno va cargando en la mochila con la que recorre el camino de la vida. ¿Pudo sobrellevar de buena forma lo que implica ese desarraigo de irse a estudiar a la capital? Sí, porque nunca me fui del todo. Yo viví un tiempo en Montevideo, pero iba y venía permanentemente, prácticamente todas las semanas, y nunca perdí el contacto permanente con Maldonado, siempre instalado acá en Maldonado, en la ciudad de Maldonado, en el departamento de Maldonado. Soy un poco chauvinista desde la visión fernandina, y Maldonado es un lugar maravilloso, además, que te tira. Entonces es muy difícil alejarse de esta tierra. Con 23 años fue electo edil suplente en la Junta Departamental, cargo que ejerció en varias oportunidades, y también con la titularidad de la banca, ¿no? ¿Fue una escuela de aprendizaje la Junta para usted? A los 18 asumí como edil suplente y a los 23 como titular. Y sin lugar a duda el pasaje por la Junta fue un aprendizaje formidable, desde varios puntos de vista. Primero, desde la lógica del quehacer político y del ejercicio de la representación. El hecho de cuestionarme permanentemente a quiénes representaba, qué representaba, cómo lo hacía, a construir el vínculo con la comunidad, esa ida y vuelta permanente con la gente que alimenta el trabajo de quienes ejercemos actividad de representación. Y en segundo lugar, un elemento fundamental que es el relacionamiento con el resto
de los partidos políticos, con el resto de los ediles, con quienes piensan diferente, con las autoridades de la intendencia, porque además me tocaron 2 periodos siendo oposición. Entonces, la construcción de los vínculos con el oficialismo, el ida y vuelta para poder alcanzar acuerdos, construir soluciones para la gente, eso fue un aprendizaje muy importante. Y además una conducta ante el quehacer institucional, ¿no? El estudio tiene que ser un elemento fundamental en ese tipo de tareas. Uno tiene que saber de lo que está hablando, tiene que saber qué temas se van a tratar para poder construir una impronta propia, para poder construir una opinión propia y no tocar de oído, que es algo que sucede mucho en la actividad política, porque uno se asesora naturalmente, necesita de equipos para poder llevar adelante la tarea, y reivindico también eso, construir buenos equipos para poder trabajar de forma conjunta, pero muchos terminan quedándose con lo que alguien les dice y no indagan, no buscan, no preguntan, y ahí es cuando, bueno, se va desnaturalizando también la actividad política. Y se lo vio siempre precisamente interiorizado en los temas, con una facilidad de alguna manera para disertar que sobresalía. ¿Era consciente de esa situación y qué tanto aportó al debate durante los últimos 10 años que estuvo en la Junta? Yo creo que uno a veces no es consciente de eso por sí mismo, ¿no? Y lo ver cuando el otro lo reconoce o lo reivindica. Y yo desde el primer día, cuando entré a la Junta ya en el año 2015, entendía la necesidad de poder aportar algo, de estar ahí para sumar desde algún lugar. Y creo que en el pasaje durante esos 10 años en la Junta, el objetivo de alguna forma se cumplió. Aportar desde distintas visiones, no solamente desde el conocimiento o de la opinión en torno a determinados temas, sino también en cuanto a esa lógica a la que hacía referencia del relacionamiento, de la construcción de los vínculos desde el punto de vista humano. Yo creo que la sociedad uruguaya, y la sociedad de Maldonado no es ajena, le exige al sistema político que se ponga a trabajar en torno a los temas que importan, que dejemos de lado las mezquindades, las diferencias, y podamos construir desde los acuerdos. Y yo entiendo la política no como un espectáculo, como un show en el que quienes pensamos de forma distinta contraponemos ideas y nos peleamos porque pensamos diferente, sino como la herramienta para poder construir los acuerdos, para poder discutir desde el respeto y la tolerancia, para construir las soluciones a los problemas de la gente. Eso es la política. Y durante los 10 años en la Junta mi objetivo era poder aportar desde esa visión. Y cuando uno hace el balance y pasa raya, cuando renuncié en febrero pasado y recibí el cariño y el afecto de los compañeros, de los funcionarios con quienes convivimos durante tanto tiempo, realmente es una satisfacción muy grande. Y desde los partidos fundacionales, ¿le reconocen el ser una especie de espadachín duro en lo que es el debate de la defensa de sus ideas o de situaciones con los vecinos con los cuales empatizaba en su momento, relacionado por supuesto a diferentes temas? ¿Cuáles son las causas que lo desvelaban en ese momento o por las que luchó durante tantos años? Yo trabajé una agenda muy amplia en la Junta y me vi forzado incluso a tener que involucrarme en temas que quizá no eran de mi agenda permanente o de mi conocimiento más puntual, pero la gente te va llevando a eso. El planteo de la comunidad, las inquietudes, las preocupaciones que la gente te hace llegar, te llevan naturalmente a tener que involucrarte en distintos temas. Entonces, yo venía con un enfoque quizá más institucional, más jurídico, más vinculado a cuestiones legislativas, y bueno, y de un tiempo a esta parte me fui involucrando en los temas ambientales, en los temas presupuestales, en los temas educativos, y uno va construyendo también. Yo agradezco el haber empezado tan joven, porque me ha permitido aprender muchísimo en muy poco tiempo. Y hoy miro para atrás y he logrado ir adquiriendo muchas herramientas gracias a ese proceso de ir aprendiendo de forma colectiva, además, ¿no? Nadie aprende solo. Siempre aprendemos con otros y aprendemos de los otros. Entonces, ese ejercicio yo lo agradezco mucho, porque hoy tengo esa caja de herramientas vinculadas a muchísimos temas gracias al vínculo con la gente, con los vecinos, con el mundo de la academia, con el mundo empresarial, con el mundo de la política, y uno va creciendo de esa forma, ¿no?
¿Y su vínculo con el presidente Yamandu Orsi viene por militancia o por una proximidad familiar? No, es un vínculo familiar. Yamandú se sumó a nuestra familia cuando yo tenía 4 o 5 años, bueno, se novió con mi tía Laura, hermana de mi madre, y siempre, hasta el día de hoy, yo he escindido mi relación con él familiar, estrictamente familiar, de nuestras actividades políticas. Es más, mucha gente, la mayoría de la gente se enteró hace muy poco de nuestro vínculo, porque yo siempre he sido muy cuidadoso de eso, pero yo mi carrera política, mi actividad política, la he construido en el tiempo a raíz de esta historia que conversábamos recién. No por ser sobrino de, ni nieto de, ni hijo de. Y yo he cuidado mucho eso, porque es una construcción propia, porque no me parece tampoco la forma de entrar al mundo de la política bajo la sombra de fulano o de mengano. Entonces siempre he sido muy cuidadoso de eso, a pesar de que hoy por hoy en esa lógica política de la rencilla, del ataque personal, hay voces que dicen, fulanito es sobrino de, sí, soy sobrino de, como soy nieto del Yoco Alonso Pérez, que era un dirigente del Partido Nacional, o de Víctor de Casela, que era mi bisabuelo, que era socialista. Entonces, no tiene nada que ver, en este caso, los vínculos familiares, no los reniego, pero tampoco los destaco a la hora de mi actividad política. ¿Cómo vivió la campaña y el triunfo del MPP que llegó nuevamente al gobierno? Bueno, fue una campaña muy intensa. A mí me tocó asumir varias responsabilidades concretas en el marco de la campaña electoral, a nivel departamental y a nivel nacional también. Me tocó acompañar todo el proceso de la interna acá en Maldonado, de todo lo que fue la construcción de los grupos que acompañábamos la precandidatura de Yamandú. Después de la interna, de cara a octubre, la 609 se fortaleció, trabajó intensamente el proceso de acumulación, no del periodo electoral exclusivamente, sino de todo lo que habían sido los 5 años previos. Porque una característica de nuestra organización, y yo también eso lo destaco mucho, es que no hacemos política durante un año en campaña electoral, sino que hacemos política todos los días, todos los años. Y eso nos permite ir primero conociendo la realidad de nuestra gente. Y en segundo lugar, nos permite también ir generando un proceso de acumulación positiva de cara después a las elecciones. Entonces, el trabajo en territorio, la presencia permanente, el ida y vuelta con la gente es lo que te va afianzando ese vínculo con la ciudadanía. Y además el MPP amplió la base, de alguna forma, y hoy por hoy el espacio 609 es un espacio político muy fuerte, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Nosotros en Maldonado generamos ese acuerdo con distintos grupos políticos que permitieron, por ejemplo, el acercamiento de figuras históricas y trascendentales del Frente Amplio como Lourdes Sontaneda o Marita Araujo, Horacio Díaz, que también en la última etapa de ahora de la elección departamental se sumó, y otros tantos compañeros y compañeras. Y a nivel nacional, por ejemplo, el acercamiento de Blanca Rodríguez, que fue muy importante en la construcción, en definitiva, del espacio 609 de cara a octubre. Entonces, bueno, todo el ciclo electoral estuvo marcado por mucho trabajo, pero no un trabajo espontáneo, no una cuestión circunstancial, sino un proceso de acumulación que es muy importante en la vida política. ¿Y de qué manera tomó la noticia de que debido a la formación del gobierno y el corrimiento que se produjo, termina siendo diputado por el departamento de Maldonado? Me agarró por sorpresa, absolutamente. Me enteré por una llamada telefónica, de hecho, me llamó el hoy senador Antonini y me dijo, mirá, va a pasar esto. Y yo esperaba seguir en la Junta Departamental, esa es la realidad. No imaginaba terminar asumiendo en este periodo en la Cámara de Diputados. Y era un desafío importante, primero porque significaba un cambio en mi vida, en las dinámicas de mi vida, y al mismo tiempo por el grado de responsabilidad que implica el ejercer la representación desde ese lugar. Pero uno se va preparando para asumir desafíos, ¿no? En el quehacer público. Y en ese sentido fue una gran satisfacción, una gran alegría
en paralelo con la gran responsabilidad, ¿no? El equilibrio entre una cosa y otra. Y siempre es un honor representar, el ejercicio de la representación. Yo lo pongo en esos términos porque yo creo que hoy por hoy la representación en el mundo está sufriendo una crisis muy importante, porque mucha gente empieza a descreer de la política. Y el desafío y la responsabilidad nuestra es devolverle a la gente la credibilidad del ejercicio de la representación pública. Entonces, es una buena oportunidad también para mi generación poder reivindicar esas ideas y esas formas de hacer política que creo que se tienen que poner arriba de la mesa. ¿Y cómo se logra o está logrando amalgamar de alguna manera las sesiones o comisiones que están en Montevideo y sin perder el vínculo tan necesario con el departamento de Maldonado? Bueno, ese también es un desafío permanente, ¿no? Yo tengo sesiones y comisiones los martes y miércoles, que son los días que voy a Montevideo, y el resto de la semana estoy acá en Maldonado. Y estoy en Maldonado reuniéndome con vecinos, con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones del departamento, con los compañeros que ocupan otras responsabilidades dentro del Estado, ya sea en la Junta, en los consejos municipales, en las oficinas departamentales de los ministerios. Y esa ida y vuelta también entre el gobierno y el territorio. En estos primeros 5 meses de gobierno hemos traído a Maldonado a 8 ministros y cargos de confianza importantes del gobierno para que desde el territorio conozcan la realidad. Yo creo que ahí hay una definición muy clara del presidente de la República, pero también de los distintos equipos de trabajo, de que tiene que haber una ida y vuelta permanente entre el gobierno y la comunidad en el territorio. Entonces, el trabajo nuestro, desde el interior además, desde Maldonado, es muy importante. Y poner a Maldonado en el lugar que le corresponde. Maldonado es muy importante para la vida del país. Y en ese sentido, por ejemplo, se nos viene el presupuesto nacional en pocas semanas y tenemos que reclamar y exigir lo que Maldonado merece. Y no se trata de que un departamento vale más que otro, sino que nuestra función, nuestra responsabilidad es pelear también por los intereses y las necesidades de Maldonado y su gente. En ese ida y vuelta va y viene en ómnibus. Sí, efectivamente. Viajo en ómnibus. Es una decisión de vida también. Yo no manejo, no tengo libreta, siempre me he movido en el transporte público. Y aprovecho además los viajes a Montevideo en el ómnibus porque, bueno, voy leyendo, descanso también un poco. Entonces es una buena oportunidad para hacer otras cosas. En esa apretada síntesis o en una apretada síntesis que nos puede relatar en estos minutos, han pasado unos 6 meses de gobierno. ¿Cómo ve el gobierno y qué entiende que ha podido cumplir hasta el momento? Bueno, yo creo que estamos ante un gobierno que está cumpliendo sus compromisos con la gente. Y eso se ha visto reflejado en torno a distintos temas. A pocas semanas de haber asumido se tomaron resoluciones bien claras, por ejemplo, vinculadas a problemas que venían de hacía mucho tiempo y que necesitaban soluciones, como fue la situación de ACE, de los medicamentos en el sistema público de salud, situaciones de otras instituciones que estaban atravesando problemas, como el CASMU, la Caja de Profesionales. Me tocó ahí asumir un rol importante en el proceso de discusión de la ley de la Caja de Profesionales. Otros temas más complejos como el ferrocarril y la necesidad de generar un acuerdo con los privados, o el proyecto Neptuno y su renegociación que permitió llegar a una solución buena para todas las partes. Y después otros compromisos de gobierno que se fueron cumpliendo, como el bono volver a clases, que llegó a más de 100.000 niñas y niños en todo el país después de las vacaciones de julio, que era un claro compromiso del presidente de la República. O también el programa Uruguay Impulsa, que recoge algunas experiencias como los jornales solidarios, que también era un compromiso del gobierno y que se está llevando a cabo. Y hay otros tantos que después de la discusión del presupuesto se van a poder concretar. Los recursos son fundamentales para poder llevar adelante las políticas públicas. Pero el otro día hacíamos la síntesis, yo lo planteaba en una media hora previa de la Cámara de Diputados, lo que habían sido los primeros 100 días del gobierno, con acciones muy concretas y con algunas acciones que quizá no son complejas, son más sencillas si se quiere, si se comparan, pero que son trascendentales para la vida de la gente. Y ahí hay mucho para hacer desde el Estado, y hay un programa de gobierno muy claro y el gobierno está cumpliendo con los compromisos que asumió.
Y yo me siento muy orgulloso de eso, como militante del Frente Amplio, pero también veo que quienes no comparten mis ideas políticas y votaron otras opciones dentro del espectro partidario, también destacan ese cumplimiento de los compromisos. Al punto tal de que hoy por hoy estamos siendo foco de algunos ataques por parte de algunos sectores de la oposición por el hecho de cumplir con los compromisos que asumimos. Y se llevaron adelante un par de interpelaciones semanas atrás por el hecho de cumplir compromisos de gobierno. Yo creo que ahí tenemos que, cuando ejercemos la oposición, me tocó durante mucho tiempo ser oposición a nivel local, hay que ser muy responsables. La oposición implica responsabilidad y hay que dejar gobernar. Yo siempre fui muy crítico con la gestión del intendente Antía, por ejemplo, pero nunca, a pesar de lo que él decía, nunca fui de los que ponía el palo en la rueda. Siempre ante la crítica una propuesta. Ante una visión distinta, una alternativa. Y la capacidad también de sentarnos a conversar en torno a la misma mesa. Y ahí yo veo que el presidente de la República siempre ha fomentado los espacios de encuentro entre los partidos políticos y con quienes piensan distinto. Y por eso también destaco lo que está pasando en Maldonado con el intendente Abella, que desde el primer día también ha fomentado esos espacios de intercambio entre los distintos partidos políticos. ¿Dónde pondrá el foco? ¿En qué temas en particular? Bueno, como les decía hace un rato, mi agenda es muy amplia y muy diversa, ¿no? Y me ha tocado involucrarme en temas muy diferentes. La cuestión ambiental siempre ha estado arriba de la mesa y es un tema central. Y mi preocupación por el ambiente es integral, no es solamente una cuestión desde la ecología o desde la preservación del patrimonio natural por sí mismo, sino su vinculación con otros temas de la vida de las personas. Porque la protección del ambiente implica la protección de nuestra vida en sociedad, implica la protección de nuestra economía, particularmente en Maldonado, y es un tema que yo creo que es muy importante en este momento. Pero también otros que hacen al crecimiento de Maldonado desde el punto de vista demográfico. Maldonado no para de crecer y ese crecimiento necesita, sí o sí, que el Estado mejore de la calidad de sus servicios en el territorio y la cantidad de sus servicios en el territorio. Y en ese sentido estamos trabajando los temas vinculados a educación, a salud, a seguridad, a trabajo, que permitan en definitiva una mejor calidad de vida para nuestra gente, pero no solamente hoy en el presente, sino pensando en el futuro, porque Maldonado va a seguir creciendo. A diferencia de otros departamentos del país que van a perder población en los próximos 20, 30 años, Maldonado va a seguir aumentando su población. Entonces sí o sí tenemos que pensar en mejorar la infraestructura pública de cara a ese crecimiento del futuro, ¿no? Precisamente mucho se habla de que a veces los gobiernos departamentales se hacen cargo de temas por ausencia del Estado en determinadas temáticas, ¿no? Pero ¿de qué forma se buscará incidir para que el gobierno le dé a Maldonado aquello que el departamento necesita debido a ese crecimiento? Bueno, cuando uno se para enfrente al presupuesto y piensa también en la distribución entre los departamentos, tiene que pensar que somos una república unitaria, que no somos una república federativa ni federada, entonces la distribución de los recursos tiene que ser desde una lógica del reparto, ¿no? Y en ese sentido se llegó a un acuerdo muy bueno este año entre el Gobierno Nacional y el Congreso de Intendentes en ese sentido. Pero como decía, Maldonado tiene características muy especiales que necesitan sí o sí ser atendidas y lo que nosotros ya venimos planteando a los ministerios y a quienes están ocupando lugares de responsabilidad es que hay que poner el foco en Maldonado, por lo que Maldonado representa, ¿no? Entonces, es un desafío permanente estar, defendiendo los intereses de Maldonado y que el presupuesto contemple esos intereses, ¿no? Lo llevo nuevamente al 11 de mayo de este año, cuando el Partido Nacional vuelve a ganar el gobierno departamental y lo hace con mayoría absoluta en la Junta. ¿Qué sensación tuvo esa noche cuando se enteró y a qué atribuye ese resultado? Bueno, yo creo que de alguna forma era un resultado que era esperado. Todas las encuestas señalaban que eso iba a suceder. La temperatura en la calle también lo demostraba. Lo primero que hice cuando me enteré fue llamar al intendente electo. Inmediatamente que recibí la noticia lo llamé al intendente Abella para felicitarlo y para ponerme a disposición también para trabajar en torno a los temas que importan y por el pueblo de Maldonado. Y así lo hizo también el senador Antonini, lo hizo también el propio presidente de la República,
porque nuestra visión o nuestra lógica es de la construcción colectiva en torno a los temas que importan. Y yo creo que ahí hay varios factores que incidieron en ese resultado. Sin lugar a duda, la capacidad de acercar a la gente y de construir las mayorías, ¿no? Es una capacidad importante. Llamémosle fenómeno Antía o como querramos llamarlo. Yo destaco siempre, a pesar de las grandes diferencias que he tenido con el exintendente, algunas irreconciliables, diferencias desde el punto de vista ideológico, ¿no? Y de las formas de hacer política y de las prácticas, que las tenemos y son muchas. Destaco esa capacidad de construir mayorías desde el ejercicio del gobierno y en el quehacer político, ¿no? Y eso no lo podemos negar, porque así como otros referentes de otros partidos también tienen esa capacidad, algunos desde el carisma, otros desde la gestión, otros desde el conocimiento, en fin, distintas formas de construir liderazgos. Yo creo que hay que reconocer y respetar mucho también esa capacidad de construir mayorías. ¿Esto va a implicar un cambio en la forma de actuar o encarar la política departamental a futuro? ¿En qué sentido? Precisamente que tenga esa mayoría absoluta el Partido Nacional en la Junta. Y bueno, sin duda que es un desafío. Es un desafío para los que pretendemos gobernar Maldonado, nosotros desde el Frente Amplio, poder enamorar a la gente, volver a enamorar a la gente. Construir un proyecto político que sea, primero, creíble y, en segundo lugar, que reúna el respaldo popular para poder llevarlo a cabo. Y como decía hace un rato, los que trabajamos en política, yo creo que tenemos todos el mismo objetivo, que es que la gente viva mejor y que nuestro departamento esté mejor y que siga creciendo y que el desarrollo sea cada vez mejor y mayor. Pero tenemos formas de ver diferentes el quehacer o las prácticas políticas. Y ahí tenemos grandes diferencias. Y personalmente entiendo que es necesario construir nuevas formas de hacer política aquí en Maldonado. Y en ese sentido venimos trabajando. Pero sin duda que es un desafío el que tenemos por delante, porque yo entiendo que el proyecto del Frente Amplio, el proyecto colectivo del Frente Amplio, es bueno para Maldonado y que estamos en condiciones y en un buen momento para poder seguir fortaleciendo y construyendo ese proceso de cara a la próxima elección departamental. Hay quienes lo ven o lo visualizan de alguna manera con la responsabilidad de conducir los destinos del departamento desde la Intendencia de Maldonado en las próximas elecciones. ¿Les gustaría ese desafío? Sin lugar a duda que no debe haber mayor responsabilidad y mayor honor para un hijo de Maldonado que se dedica a la política que estar llevando adelante las responsabilidades de intendente departamental. Eso sin lugar a duda. Ahora, yo siempre he dicho y lo mantengo con mucha convicción de que uno es uno y sus circunstancias y que no podemos distraernos si estamos asumiendo una responsabilidad hoy, no podemos distraernos en una responsabilidad eventual del mañana. Entonces, así como desempeñé mi función en la Junta, estoy desempeñando mi función en la Cámara de Diputados, pero siempre a disposición del Frente Amplio y de Maldonado para ocupar el lugar que sea para seguir trabajando por Maldonado y su gente. ¿Qué legado? Bueno, en primer lugar, demostró que es posible hacer política desde la coherencia, que se puede pensar de una manera y hacer en función de lo que se piensa. Y la importancia que tiene no traicionarse a uno mismo. Ese es un aprendizaje muy grande, es una enseñanza muy grande. Y al mismo tiempo, la importancia que tiene el abrir la cancha a los jóvenes. A mí me pasó desde la experiencia personal en el MPP y dentro del Frente Amplio, que esa visión de Pepe de dar un paso al costado cuando es oportuno, esa imagen cuando se van del Senado Sanguinetti y Pepe el mismo día, renuncian los dos, que supieron tener enfrentamientos tremendos en el pasado y que claramente no pensaban de la misma forma, son un ejemplo también para los jóvenes de que la política se construye desde el respeto y la tolerancia. No hay otra forma. Y ese fue uno de los grandes legados, es uno de los grandes legados de Pepe. ¿Y cómo le gustaría que se lo recordara a Yamandu Orsi? Bueno, yo creo que Yamandu está construyendo su impronta y desde el gobierno hoy está demostrando
que esa capacidad que lo llevó a gobernar Canelones durante 10 años le hace bien al Uruguay. Esa capacidad de construir acuerdos, de ser un gobernante no desde la discrepancia o desde la diferencia, sino desde la construcción en función de las coincidencias, creo que es muy importante, y desde el diálogo. Responde también a una exigencia de la sociedad uruguaya, y también es una cuestión que está instalada en el mundo entero, que la política sea desde lo constructivo y no desde lo destructivo. Así que el legado de Yamandú creo que se está construyendo desde esa visión. Gracias, Joaquín Garlo, por estos minutos en Meritorios. Un gusto, la verdad, un placer esta conversación. Con ustedes nos reencontramos en 7 días.